Buenas tardes. El presidente del Consejo de Ministros encabeza la conferencia de prensa tras culminar la sesión del Consejo de Ministros y está acompañado de varios ministros de Estado. Escuchemos. Empezamos la jornada con una actividad muy simpática. Hoy día tuvimos la visita de la joven Yo Premier. Yo Premier es Natalia, una joven estudiante caraballo que vino hoy día a participar del Consejo de Ministros. Fue muy bien recibida por el Consejo, ella estaba muy emocionada. Estuvimos conversando sobre qué significaba para el Consejo de Ministros y en especial para una joven como ella, conmemorar desde el Poder Ejecutivo el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Ella nos hizo saber que a través de la organización a la que pertenece, el CONA, ¿verdad? CONA, sí, tenían 6 ejes de trabajo, entre otros tenía el tema de educación, el tema de salud, cambio climático, desarrollo. Y luego tuve oportunidad también de escuchar un poco lo que cada uno de los ministros y señoras ministras había hecho. Porque quiero comentarles que el día de ayer, niñas iguales que Natalia, estuvieron visitando cada uno de los ministerios. En esta actividad, de la que seguramente nuestra ministra Fanny Montellano nos va a comentar en detalle, pero nosotros lo que quisimos es un poco aproximar a las niñas y adolescentes el Poder Ejecutivo para que vean cómo son nuestras labores. Algunas de ellas han tenido experiencias muy simpáticas, han podido participar de conferencias de prensa al lado de los titulares. La niña que estuvo en defensa estuvo en un helicóptero haciendo un sobrevuelo en la ciudad para esto de la prevención de desastres. Luego también habían estado en el MINAL y por supuesto en el Ministerio de Educación. Entonces ha sido una experiencia muy bonita que hemos tenido oportunidad de compartir con estas niñas y adolescentes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, luego de ello, hemos aprobado un cuarto decreto supremo que declara estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, muchos distritos. Hay un total de 90 distritos más que se han agregado a los que ya tenemos en los decretos supremos 24, 21 y 07. Por otro lado, también se ha visto por conveniente que los distritos que fueron incluidos en el decreto supremo 07, que fue el primero que dimos por lluvias intensas, ese decreto ya cumple su plazo, 60 días, no se va a prorrogar, pero daremos uno nuevo, porque las condiciones han variado significativamente entre el mes de enero y la fecha, lo que nos ha dado espacio para que pensemos en la posibilidad de aprobar un nuevo decreto supremo considerando nuevos distritos que ahora sí están en emergencia, porque recordemos que primero hemos tenido lluvias intensas en el sur y ahora estas lluvias se están desplazando hacia la zona norte del país. Por otro lado, también hemos aprobado la prórroga de un decreto de urgencia que declara el estado de emergencia en los distritos de Chiclayo, Leonardo Ortiz y La Victoria en la provincia de Chiclayo, por este lamentable problema que tienen sobre el sistema de alcantarillado. Las lluvias han agravado el problema, entonces es necesario la ampliación de esta declaración de estado de emergencia. Por otro lado, ya por temas distintos, hemos también declarado el estado de emergencia en los distritos de Anco y Progreso, en la Mara y Ayacucho, y en los distritos de Megantoni, Cumpinichato, Echarate, Villa Virgen y Villa Quintiarina de la provincia de la Convención en el Cusco. El problema que tenemos de delincuencia continúa en las provincias de Trujillo, Patás y Virú. Por eso se ha visto por conveniente prorrogar el estado de emergencia en esas 3 provincias de la región La Libertad. Reitero, se prorroga el estado de emergencia entonces en las provincias de Trujillo, Patás y Virú en la región La Libertad. Me acompañan ahora el señor ministro de Educación, el señor Morgan Quero, el señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero y nuestra ministra Fanny Montellanos,
de la mujer y poblaciones vulnerables. Ellos, en cada uno de los casos, van a poder tener intervenciones puntuales sobre lo que significan sus actividades sectoriales. En el caso del ministro de Educación, nos hablará del buen inicio del año escolar, del que ahora nos hizo un informe, cumpliendo un mandato presidencial. El día del inicio del año escolar vamos a estar los ministros a nivel nacional participando en las instituciones educativas que se nos han indicado. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego llega recién de Tumbes, donde ha tenido oportunidad de interactuar con los agricultores y población en general, y nos va a hablar sobre las medidas sectoriales en el marco de las lluvias intensas. Y por su parte, la ministra Fanny Montellanos, de Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos informará respecto de las actividades desarrolladas en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Nosotros, en primer lugar, queremos reafirmar nuestro compromiso y la convicción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, primera mujer presidenta de la República del Perú, en seguir trabajando arduamente con el propósito de lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el propósito y en la convicción de acortar las brechas que todavía permanecen y son odiosas y que impiden un desarrollo equitativo de nuestras niñas y adolescentes. Por otro lado, el compromiso es seguir trabajando también desde el sector mujer y poblaciones vulnerables para combatir y prevenir la violencia contra la mujer y el núcleo familiar. La señora presidenta Dina Boluarte no solamente es la primera mujer que ocupa esta alta investidura, sino que además ella ha decidido que en el gabinete ahora tengamos la presencia de 3 señoras ministras: ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y Comercio Exterior y Turismo. Nosotros estamos trabajando por ello. Pero muy bien, si me permiten, yo voy a darle el uso de la palabra a la ministra y los ministros que nos acompañan para que puedan ellos dirigirse a ustedes. Ministro Morgan, por favor, fuera tan amable. Gracias, Premier. Muy buenas tardes. Saludar a los amigos de la prensa. Informar que en este buen inicio del año escolar volvemos con punche 2025, unidos todos. Estamos trabajando junto a los gobiernos regionales para asegurar el buen inicio del año escolar este próximo lunes 17 de marzo. Ya hemos distribuido, Premier, colegas, el 100% del material educativo a las 26 direcciones regionales de educación, a las 225 UGELes y a los 25 colegios de alto rendimiento de todo el Perú. Para ello hemos transferido 416 millones de soles para asegurar la distribución de esos materiales que el Ministerio de Educación ha trasladado a los gobiernos regionales, desde las UGELes a las 54.000 escuelas del país. También estamos asegurando la contratación de 15.000 promotoras del PRONOI, 2.000 psicólogos y 600 profesionales para promover una educación inclusiva. El 17 de marzo también iniciarán sus actividades los estudiantes de Lima Metropolitana en las 31 nuevas escuelas Bicentenario que la señora presidenta ha entregado y estamos todavía inaugurando. Esto le beneficiará a más de 49.600 estudiantes de 14 distritos de Lima Metropolitana. Hay que señalar además que contamos con el esfuerzo tanto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, el PRONIED, que están entregando 62 nuevos colegios ejecutados por este pliego. 36 escuelas más. Gracias, Premier, por su liderazgo y la gestión de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que también estarán a disposición de los estudiantes a lo largo y ancho de nuestra patria.
Hemos trasladado 294 millones de soles para la atención de 54.000 escuelas en todo el país, con el fin de realizar el mantenimiento preventivo. Además, estamos atendiendo ya desde ahora a 350 escuelas en Lima Metropolitana que serán intervenidas por parte del PRONIED, y agradecemos a nuestro ejército, al Ejército del Perú, que estará colaborando con nosotros en otras 300 escuelas en donde se hará una intervención puntual de mantenimiento preventivo. Todo esto implica una atención muy dedicada, muy focalizada a las escuelas que han sufrido algún tipo de daño por las intensas lluvias que hemos vivido en los últimos días. En especial en Tumbes, hay que resaltar que hemos trabajado articuladamente, no solo con las comunidades educativas, los padres de familia, los docentes, sino también con el Ejército del Perú, que nos ha permitido limpiar y asear todas las instituciones educativas afectadas. Y por supuesto hoy se han sumado los voluntarios del Programa Nacional de Becas en la región Tumbes. Esto implica que se hará un esfuerzo orientado a dejar en las mejores condiciones posibles a estas 166 instituciones educativas que han sido afectadas por las lluvias. Y estaremos pendientes para que previo al 17 de marzo se mantengan en las mejores condiciones. También, Premier, informar que a través del Colegio José del Carmen Marín Arista, en el Cercado de Lima, hemos habilitado el espacio para tener un servicio de cuidado diurno itinerante que brinda el MIDIS a través de Cuna Más, que tiene que ver justamente con el esfuerzo que hemos realizado para atender a las personas afectadas también por este lamentable incendio en estos últimos días. Por último, quiero señalar y comentar ante la opinión pública que desde el Ministerio de Educación y en esta campaña de Volvemos con Punche 2025, unidos todos en el buen inicio del año escolar, hemos planteado la necesidad de trabajar dentro del marco del Pacto Social por la Educación, gracias a este programa innovador que es Abraza tu Cole, que le permitirá a las empresas y a los comercios aledaños a algún colegio en todo el país realizar algún tipo de donación con el fin de mejorar las instalaciones directamente con cada uno de los planteles educativos. Estamos trabajando también intensamente con los gobiernos regionales para desarrollar un plan de 200 escuelas modulares integrales en primaria y educación inicial que le permitirá a cada uno de los gobiernos regionales atender una demanda creciente en zonas urbano-marginales y también en zonas rurales. Esto nos lleva a concluir con el hecho de que tenemos más del 74% de los docentes del Perú que son profesores que han sido contratados y nombrados a través del concurso nacional de la carrera pública magisterial. En este año 2025 celebramos y felicitamos a los más de 25.000 docentes nuevos, Premier, que se integran a la carrera pública magisterial por sus propios méritos con un trabajo dedicado en favor de nuestros niños, Premier. Gracias. Muy agradecido, ministro. Estamos desde el Ministerio de Educación yendo con punche para que el buen inicio del año escolar y todo el año escolar se desarrolle con absoluta normalidad. 25.000 nuevos maestros para las aulas de nuestros niños. Eso es una buena noticia. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora a nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero. Adelante, Ángel. Gracias, Premier. Queremos expresar al país nuestra solidaridad con todos los afectados por las lluvias intensas que ocurren en las diferentes regiones del Perú. Esta temporada de lluvias es algo peculiar porque está lloviendo en algunas zonas más de lo normal y en otras zonas menos de lo normal. De hecho, hemos visto lluvias intensas en Arequipa,
en Ica, particularmente en Nazca, en todo lo que es el valle de Río Apurímac y del Ene, en Ancash, en La Libertad, Lambayeque, en Piura, pero lo ocurrido en los últimos días en Tumbes ha sido algo sumamente extraordinario y dañino para toda la población. Lo que ha sucedido en Tumbes ha sido más fuerte incluso de lo que vimos en el terrible año de 1983, ¿no? Solo con unos días de lluvia, y hay que precisar que no solo es la lluvia que cae sobre la región, sino que se suma las lluvias que han ocurrido en Ecuador y que bajan por la quebrada de Cazadero y las diferentes quebradas y magnifican el caudal del río Tumbes, ¿no? De modo que se han juntado las lluvias de Tumbes y las lluvias de Ecuador, y esto es lo que ha ocasionado estos destrozos. Son más de 15.000 hectáreas afectadas y de ellas son más de 5.000 hectáreas perdidas, lo que sin duda motiva nuestra solidaridad con la región. Ayer hemos estado coordinando las acciones con el gobierno regional, algunos alcaldes, con los dirigentes de los productores y como Estado hemos planteado inicialmente un plan de trabajo para ayudar a los damnificados. Este plan de trabajo que se resume en principalmente o al inicio con la maquinaria, tenemos un pool de maquinarias actualmente ya trabajando en la región. Mañana muy temprano están saliendo 12 maquinarias adicionales para ayudar a cubrir los puntos críticos. También estamos ya activando lo que es el seguro agrario catastrófico. Hemos iniciado ya el empadronamiento porque se le va a entregar fertilizantes y semillas a los damnificados. Asimismo, aprovechando la emergencia que se ha aprobado hoy día se ha aprobado la emergencia para todos los distritos afectados de Tumbes y Zarumilla. Eso nos va a permitir, por ejemplo, comprar las motobombas para retirar el agua allí donde está causando daño, reparar las electrobombas que se han dañado de la mano con las juntas de usuarios y también rehabilitar toda la infraestructura que se ha dañado. Es importante actuar rápidamente para que no se corte el abastecimiento de agua a la población, no se corte el abastecimiento de agua para los cultivos. Ayer también visitamos lo que es la infraestructura que está en etapa de entrega en este momento, que es la Bocatoma y Canal La Peña. La parte mecánica no se ha dañado parcialmente la parte eléctrica, pero es algo que el proveedor tiene que solucionar para entregar completamente la obra, ¿no? La obra no se ha dañado de manera importante, se ha dañado muy parcialmente la parte eléctrica, sí el canal se ha colmatado y eso es algo que vamos a remediar en los próximos días, de modo que margen izquierda con La Peña no ha tenido mayor problemas. Y cuando hablamos de margen derecha, y ayer lo anunciamos en la región, y quiero ratificárselo, hace 2 semanas firmamos en Palacio de Gobierno lo que es el convenio para hacer la represa de Guanábano. Ustedes saben que algo fundamental para evitar futuras inundaciones es que cada río tenga su represa. Si cada río tiene su represa, se puede regular mucho mejor los caudales. Para contener un río, primero se hacen las represas y luego se hace la canalización. Bueno, este proyecto que esperó Tumbes por más de 60 años, recién, digamos, empieza a hacerse realidad. El convenio se firmó hace 2 semanas en Palacio de Gobierno. Se va a hacer una convocatoria internacional para realizar la obra. Esta convocatoria está planificada para hacerse en julio de este año, de modo que se está avanzando en darle la solución definitiva a lo que son futuras inundaciones para el río Tumbes, ¿no? También enfatizar que hoy día se volvió a ratificar el compromiso del ministro de Ambiente acerca de que ellos van a dar todas las facilidades para que este proyecto se realice, porque habían algunas observaciones de Cernam, de modo que el proyecto está encaminado. Hay otros temas adicionales que se están trabajando hoy día, detalles de cómo se van a dar estos beneficios, de cómo se van a dar estos resarcimientos. Se está coordinando con los alcaldes, con los productores damnificados, de modo que se está atendiendo a la población. Quien habla como ministro de Agricultura va a viajar todas las semanas de marzo a Tumbes, porque Tumbes está en observación. Miren, estamos en una campaña, en una temporada de lluvias
Pero lo que ha ocurrido en Tumbes, repito, es bastante extraordinario y no quisiera alarmar a la población de Tumbes, pero ellos mismos saben que es probable de que esas lluvias intensas que vivimos en los últimos días se vuelvan a repetir en las semanas siguientes de marzo. Por eso que tenemos que estar muy cerca de la región. Repito, estamos enviando maquinaria adicional para estar preparados cuando lleguen estas lluvias. Y lo importante es que, ocurrida toda esta crisis, ocurrido todos estos problemas, podamos implementar soluciones definitivas para que esta tragedia no se vuelva a repetir en los próximos años. Ese es el compromiso de este gobierno y los estamos poniendo en práctica a partir de las siguientes semanas. Y repito, en julio se hace la convocatoria por la represa y eso es gran parte de la solución definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a concluir con la presentación de la señora ministra Fanny Montellanos, ministra de Mujer y Desarrollo de Poblaciones Vulnerables. Adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con toda la prensa. Y en me voy a referir a las actividades que hemos programado en el marco de la campaña Juntas Avanzamos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Sin embargo, durante todo el mes de marzo hemos programado varias actividades con el afán de poder hacer una reflexión y análisis sobre cómo es que el Perú va cumpliendo con todos los compromisos que tiene internacionales, nacionales, en el marco de nuestras propias políticas para luchar por los derechos de las personas y en este caso de las mujeres. Hemos iniciado el 3 de marzo con una actividad, Mujeres que Vuelan Alto, fue en el local en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, donde se reconoció la participación de las mujeres en la construcción del aeropuerto. Había mujeres ingenieras, mujeres arquitectas, y hemos estado con más de 300 mujeres que están participando y han participado en la construcción de este aeropuerto. Y el principal objetivo es también resaltar cómo las mujeres van ocupando algunos espacios que han sido siempre destinados a los varones, ¿no? Luego hemos tenido, como bien refirió el Premier, una actividad el día de ayer, una actividad llamada Yo Ministra, Yo Premier, Yo Gobernadora, y ha sido una actividad no solamente aquí en Lima, sino a nivel regional. Han participado 22 gobernadores y gobernadoras que han tenido en sus locales a niñas representando por un día ser gobernadoras. Igualmente los ministros, las ministras, hemos recibido cada uno de nosotros a una niña que nos ha puesto sobre la mesa también sus consejos sobre 6 ejes: ambiente, salud, educación, trabajo, innovación, y las hemos escuchado. Y esto ha sido resultado también de un Congreso Nacional de los Niños y Niñas del CONA. Hoy día hemos tenido una feria de empleo en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero solamente una feria de empleo para mujeres, que hemos podido inaugurar hoy temprano en la mañana. El día sábado es el día central. Vamos a tener una caminata 4K por la igualdad, por el Día de la Mujer. En ese sentido, invito a toda la ciudadanía a participar de esta caminata por la igualdad en el marco de este día, y la actividad se realizará en coordinación con la Municipalidad de Magdalena y busca reconocer el valioso aporte de las mujeres en el desarrollo del país. El recorrido comenzará a las 7:30 en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena y culminará en la Plaza Tupac Amaru. Se espera la participación no solamente de las mujeres, sino de las familias, niños, niñas, personas adultas mayores, jóvenes comprometidos por la igualdad de las mujeres. La inscripción es gratuita y el link de registro se puede encontrar en la página web del MIM y en todas nuestras redes sociales. Los inscritos recibirán un kit para la caminata que incluye un gorro, un polo y un tomatodo para acompañar el recorrido. Esta caminata es parte de la campaña Juntas Avanzamos, que destaca
precisamente el rol de las mujeres en la sociedad y la importancia de construir una comunidad igualitaria y libre de violencia. La actividad no solamente invita a caminar, sino también reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el Perú. Asimismo, habrá 2 eventos académicos al final de marzo relacionados también a la temática de la mujer y el empoderamiento económico para la autonomía de la mujer. Mañana, 6 de marzo, tenemos la premiación de la condecoración del Orden al Mérito de la Mujer. Son mujeres que han destacado en su labor por la lucha de los derechos de las mujeres y en la votación participó toda la población. Son 13 mujeres destacadas que se les va a hacer este reconocimiento y participará nuestra presidenta. Muy bien, hemos concluido. Podemos empezar con las preguntas, por favor. Iniciamos la ronda de preguntas, no sin antes recordarles que todos los medios de comunicación presentes podrán participar con la formulación de una pregunta. Primera pregunta a cargo de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Buenas tardes con todos los presentes. La pregunta para el señor Adriancén. Quería consultarle acerca de las recientes expresiones de la presidenta Boluarte, quien señala que existe un golpe blanco en contra de su gobierno por parte de sectores como el Ministerio Público e incluso también de los propios medios de comunicación. Consultarle si es que esto no genera mayor confrontación entre las instituciones del Estado y a qué se refiere exactamente la presidenta Boluarte cuando indica de que hay un golpe en curso en su contra. ¿Y por qué cambia la estrategia de su discurso, que ahora incluso utiliza adjetivos como caviares, que no se le había escuchado antes a la presidenta? Gracias. Bueno, en primer lugar, expresar que estas son expresiones que ya no tendrían por qué llamar la atención cuando vemos una constante persecución inmerecida en contra de la señora presidenta. Ella se ha referido puntualmente a un programa televisivo y a un canal de televisión que sistemáticamente, de manera artera y puntual, atacan directamente a la presidenta de la República. Han empezado desde hace ya más de un año, antes que yo llegue al gobierno, con una campaña sostenida de desestabilización y de desprestigio. Pero esto ha llegado ya a un límite intolerable. Ahora ya la ofenden de manera directa en su condición de mujer, y es por eso que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha emitido también un comunicado en defensa de la señora presidenta, porque parece que hay algunos que aquí no se dan cuenta que la señora presidenta constitucionalmente, así se dice, personifica a la nación. La agresión a la presidenta de la República ya resulta intolerable porque tiene como propósito, desde un sector concreto de la prensa y desde un sector concreto del Ministerio Público, dirigir lo que se conoce como un golpe blanco. Esto es, ir minando la institucionalidad de manera que se genere un desprestigio tal que al final se pueda argumentar como si se tratase de fundamentos para una vacancia. Esto es lo que nosotros hemos denunciado, esta es la defensa cerrada que hemos hecho nosotros con la presidenta de la República, porque resulta intolerable que un Estado democrático, valiéndose de un exceso en el cumplimiento de las funciones o valiéndose en algunos casos, cuando nos referimos a la prensa, de la libertad de expresión y de la libertad de información, que ustedes pueden comprobar es absolutamente irrestricta. Todos los fines de semana nosotros nos reunimos con ustedes. Ustedes formulan las preguntas que deseen libremente. Eso ocurre todas las semanas aquí. No me refiero a ustedes, pero sí me refiero a algunos medios que arteramente, utilizando esta libertad, excediéndose en el ejercicio de esta libertad, ofenden la magistratura de la presidenta de la República por un lado y por otro lado en su condición de mujer y de representante de la nación. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta de Fernando Palomares de prensaperú.com.
P. Buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. Soy de prensaperú.p. Señor Premier, mi pregunta va relacionada al liderazgo del Ejecutivo. Estamos apreciando en el país acciones como este incendio que se ha producido en Barrios Altos y el gran esfuerzo de nuestros bomberos y Policía Nacional por tratar de corregir y suprimir de alguna otra manera, anulando este gigantesco incendio en Lima. Pero se ve el esfuerzo de nuestros bomberos un poco limitado. ¿Por qué no ha actuado la Fuerza Armada teniendo los instrumentos necesarios? Porque ya lo hemos apreciado en la época que vivimos del terror, los gigantescos incendios que ocurrían a través de estas bombas, y la Fuerza Armada usaba los equipos necesarios para apagarlos y no ocasionar este daño que se está ocasionando en la ciudad de Lima. Eso en ese sentido, señor Premier, si se va a permitir, digamos, el accionar de nuestras Fuerzas Armadas para corregir esto, porque todavía continúan estos daños a nuestro clima aquí en Lima. Gracias. Muchas gracias. El día de ayer, muy temprano por la mañana, acompañado además por la ministra Fanny Montellano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y por el ministro de Salud César Vázquez, estuvimos en el lugar del incendio y pudimos comprobar que el Cuerpo General de Bomberos una vez más había estado trabajando arduamente. Yo, al llegar a la zona, me puse inmediatamente en contacto con el comandante, líder del operativo que habían montado los bomberos, y él me hizo saber cuáles eran sus necesidades, las mismas que fueron atendidas de manera inmediata. Nos dijo que, tratándose del centro de Lima, las conexiones de agua son muy antiguas. Entonces, no se puede meter mucha presión de agua porque si no podían colapsar esas instalaciones de agua. Teníamos que trabajar con una presión baja, lo que complicaba la operación porque, por ejemplo, no podíamos conseguir que hasta la altura máxima de las telescópicas pudiera llegar con presión suficiente. Se tuvo que trabajar con unas piscinas, unas tinas y ver ahí unos mecanismos que ellos conocen. Luego nos hizo saber que uno de los principales problemas era que estos almacenes clandestinos, según ha declarado la Municipalidad Metropolitana de Lima, contenían productos altamente inflamables, como aceites, plásticos, telas, y esto complicó de manera significativa el accionar dentro de la zona cero. Por otro lado, también se nos hizo saber que estas estructuras estaban cerradas, entonces había que derribar puertas, había que derribar. Pidieron un cargador frontal, y el cargador frontal llegó, hizo un forado sobre la pared y por ahí pudieron ingresar nuestros bomberos para aplacar las llamas. Por otro lado, también nos solicitaron que llevemos cisternas de 10.000 galones. No son muchas las que hay en Lima, pues son unas muy grandes, pero llamamos a los alcaldes, a los líderes políticos, para que se pongan en contacto con los alcaldes de sus partidos y nos pudieran proporcionar estas cisternas de 10.000. ¿Por qué las necesitábamos? Porque los bomberos me expresaron que teníamos un problema. ¿Cuál era el problema? Cuando ellos empezaban a apagar el fuego, como las cisternas eran pequeñas de capacidad, se quedaban sin agua. Y mientras volvían a cargar, el fuego volvía a empezar. Luego nos pidieron también una retroexcavadora pequeña y un volquete para remover escombros y también se les proporcionó. Digo todo esto, primero para reseñar las acciones que se realizaron y la atención que tuvieron las demandas de los bomberos, pero lo digo para demostrar que no necesitábamos las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional estuvo en todo momento dando seguridad, la zona de los Barrios Altos, se brindó seguridad, no ha habido en ningún momento pillaje
Y por otro lado, tampoco fue necesario que hagamos ninguna actividad extraordinaria en la maternidad de Lima. Tuvimos oportunidad, y con la ministra también, a la maternidad donde pudimos comprobar que todas las actividades de la maternidad se desarrollaban a plenitud. Las madres seguían siendo atendidas, los recién nacidos también. No hubo ninguna necesidad de generar una acción extraordinaria. Lo único que se hizo por seguridad fue cerrar los ambientes donde estaban los recién nacidos y se activó el aire acondicionado a efectos de que los humos no vayan a generar problemas. Pero amigo, en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en Trujillo, donde tuvimos que enviar una unidad especial de intervención en estructuras colapsadas, en esta oportunidad no ha habido necesidad, porque además quiero referir que toda el área fue debidamente evacuada. Y su pregunta, si usted me permite, también me da pie para decir lo siguiente. Al mediodía de hoy, luego de una coordinación personal con el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el señor Rafael López Aliaga, hemos recibido ya la solicitud oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima para declarar la zona cero en emergencia, lo que nos va a permitir a nosotros poder actuar con una asistencia más directa a los damnificados. Esto va a significar el empadronamiento de ellos, la verificación por especialistas de las condiciones en las que se encuentran sus viviendas y a partir de allí tomar las medidas que ya están previstas para casos de desastres como estos. Disculpen la amplitud de la respuesta, pero era un poco lo que quería informar. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, María Elena Guayasco, de TV Perú. Premier, buenas tardes. Bien, quería su opinión respecto a lo que viene sucediendo en el Congreso. Se está promoviendo una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por cuestionamientos a su sector. Aún falta una firma para presentar oficialmente esta moción. Hay bancadas que no están respaldando esta moción porque consideran en algunos casos que hay una motivación política, una venganza política. Desde el Ejecutivo, ¿cuál es la mirada que tiene respecto a esta propuesta, ¿no?, de censura? Señorita, nosotros desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte somos muy respetuosos de las prácticas parlamentarias. Pero ese respeto no significa que necesariamente tengamos que coincidir con iniciativas como esta, en la que se pretende censurar al ministro Santibáñez, cuando nos encontramos en pleno proceso de solución y respuesta al crimen organizado transnacional y a la delincuencia urbana. Nosotros somos testigos diariamente del esfuerzo que se despliega desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, apostamos por la continuidad de las actividades y el plan que se está desarrollando desde ahí. Por otro lado, y esto también me da pie para reiterar lo que dije al principio, consideramos que el propio ministro del Interior viene siendo objeto también de un inmerecido acoso político. No hay fin de semana que no se le dediquen programas por una o por otra razón. Las denuncias desde el Ministerio Público en contra del señor ministro del Interior también son constantes y reiterativas. No obstante, nuestro ministro es una persona que hace frente a esas dificultades y trabaja de manera decidida para combatir este fenómeno del crimen. Confiamos que en el Ministerio Público se escuchen las voces que lanzamos desde el Ejecutivo y no se logre concretar la suma de firmas que necesitan para que se apruebe esta moción de censura. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para persuadir a las señoras y señores congresistas para que no adopten esta decisión y más bien nos permitan continuar con las labores del ministro del Interior. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Diana Falcón, de RPP. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Para el Premier Adriansen, finalmente, no me quedó claro, ¿van a aceptar el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de declarar en estado de emergencia la zona del desastre del incendio aquí en el Jirón Junín? Y para el ministro Morgan Quero, hay un informe del Ministerio de Educación que se lo ha entregado a Perú 21, que indica que hay 27.000 colegios públicos en muy mal estado, que podrían colapsar y con inminente riesgo de derrumbe. ¿De qué manera garantiza su cartera, ministro,
la vida de estos menores si van a ir a una estructura que está en inminente riesgo de derrumbe. Y finalmente se pudo preentregar la moción que se presentó, la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque usted representa ahora al ministro del Interior, por eso le hago la pregunta. A ver, yo voy primero, permíteme, para responder la escucha y la pregunta. ¿Sí? Ok. Muy bien. Mire, efectivamente, ya hemos recibido, hacia el mediodía de hoy, me parece, la solicitud formal del señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando la declaratoria de estado de emergencia en la zona 0 donde se ha producido el incendio. Esto pasa por diferentes instancias, se tiene que hacer una evaluación y a partir de allí se va a tomar la determinación por la declaratoria de estado de emergencia de esta área. Pero sí, es algo que presumo yo, hoy estamos a miércoles, en los próximos días debemos tener ya una solución. El señor ministro de Educación, y yo tampoco pude escuchar la segunda parte de tu pregunta, ¿fueras tan amable, podrías repetirla, por favor? ¿Podría repetir el último? No, ¿Se refiere usted a la pregunta que hice con respecto a las estructuras de los colegios que están en muy mal estado según un informe del Ministerio de Educación o la de la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa? ¿Cuál de las dos? Fiscal de la Nación, Delia Espinosa. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuando estuvo en Lima, señaló que iba a presentar una denuncia constitucional. Sí, son dos preguntas, el ministro de Educación por el tema de las escuelas. Sí, muchas gracias, Premier. Diana, gracias por la pregunta. Nosotros estamos ordenando justamente esa focalización para atender esa brecha histórica de alrededor de 160.000 millones de soles. Es una brecha que durante los últimos 20 años lamentablemente se había dejado de lado como una prioridad. Hoy, bajo el liderazgo de la señora Presidenta Constitucional de la República, se ha llevado adelante, desde que ella asumió la presidencia, un shock de inversiones inédito de más de 9.700 millones de soles. Por eso estamos construyendo los 75 colegios o escuelas bicentenario. Por eso estamos avanzando con PRONIED y con ANIN en darle una nueva oportunidad a nuestros niños y nuestras niñas a lo largo y ancho de todo el Perú. Y por supuesto vamos a ir entrando justamente en estas escuelas que estamos focalizando para que los niños puedan atender sus clases sin ningún tipo de riesgo. Y por supuesto estaremos muy alertas para responder de manera inmediata a través de distintos mecanismos, no solamente a través de aulas de emergencia o los famosos domos que se ponen a disposición de gobiernos regionales, sino también de esta innovación en infraestructura educativa que es muy importante y que además nos permite darle el servicio educativo a nuestros niños y nuestras niñas a un costo mucho más adaptado a nuestra realidad. Se tratan de los colegios modulares integrales que para educación inicial cuestan 1,5 millones de soles y se pueden hacer en un año a través de un convenio con cada uno de los gobiernos regionales y también en los colegios modulares integrales para primaria de 5 millones de soles con una inversión de parte de los gobiernos regionales que será considerado por el MEF en sus evaluaciones como gasto de inversión, lo cual redundará en el cierre de brecha, que es uno de los grandes retos que tenemos como país. También quiero agregar, Premier, si me permite, que es muy importante y ahora como encargado del despacho de Interior, agradecer a nuestra Policía Nacional porque estamos trabajando con el Plan Escolar Seguro 2025 y tenemos la presencia desde ahora, Premier, en las instituciones educativas privadas y en los próximos días, cuando empiecen nuestras instituciones educativas públicas, 3.200 efectivos que estarán presentes garantizando la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas al ingreso y a la salida de las escuelas. Pero además de eso, Premier, tenemos un trabajo coordinado con los padres de familia y la Policía Nacional y los directores de las instituciones educativas, los grupos de profesores que están muy activos también y presentes y les agradecemos ese compromiso con nuestros niños y nuestras niñas. Se trata de
5.316 BAPES, las brigadas de autoprotección escolar, que convocan a 50.000 padres de familia e invitamos a los gobiernos regionales a que también puedan llevar adelante este tipo de trabajo articulado con la comunidad educativa y nuestra Policía Nacional. Por último, también quiero señalar la importancia de que hemos decidido ampliar el plazo hasta el 17 de marzo para la inscripción de los docentes que quieran presentarse en algún tipo de evaluación para el dominio de lenguas indígenas u originarias, que es fundamental a través de la plataforma Perú Educa, está a su disposición. Y esto tiene que ver con el hecho de darle más reconocimiento a nuestras lenguas originarias, a nuestras comunidades rurales, en donde se trabaja en 42 idiomas, en donde el Ministerio de Educación está presente y requerimos de docentes que tengan esa formación y esa capacitación. Así que está también ese espacio abierto para contrataciones de profesores que tengan ese perfil, Premier. Muchas gracias. A continuación, Camila Calderón, de Infobae. Buenas tardes, ministros. Premier, con la salida de Martini, usted saludó su gesto de renuncia como una muestra de desprendimiento frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte. ¿No saludaría el mismo gesto por parte del ministro Santibáñez? Y si me permite, ministra Montellanos, en el Congreso se ha presentado se ha planteado el retiro de la CTS exclusivamente para mujeres. ¿Usted cree que esto es pertinente? ¿Es realmente una situación que va a aliviar la desigualdad en materia laboral? Muchas gracias. Mire usted, mis expresiones en relación a la decisión adoptada por el exministro, perdone usted, Julio de Martini, se dan en circunstancias absolutamente distintas a las que usted quiere hacer un paralelismo con la situación del ministro Santibáñez. No encuentro punto de comparación y a partir de ahí no encuentro necesidad tampoco de que el ministro Santibáñez tenga que dar un paso al costado. En todo caso, el ministro Santibáñez está ejerciendo él personalmente e institucionalmente la defensa que corresponde a su gestión. Y yo estoy en esa línea, y lo dijo ya la señora Presidenta de la República unos días atrás, el ministro Santibáñez goza plenamente de la confianza de la Presidenta y del que habla. Siguiente pregunta, por favor. Ah, no, perdona, Fanny, adelante. Sí, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque sí quiero resaltar que incluso después de la pandemia, la situación de las mujeres en todo lo que son las acciones laborales fue muy afectada, ¿no? Es más, creo que en el 2023 llegamos a cifras de empleo formal en mujeres que eran las cifras de prepandemia. Sin embargo, para los varones fue mucho más fácil que para las mujeres. Y creo que los indicadores relacionados a la autonomía económica de las mujeres o las mujeres en el empleo todavía presentan brechas que tenemos que asumir. Sobre el proyecto de ley, todavía no ha llegado a mi despacho, vamos a evaluarlo, analizarlo y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo daremos nuestra opinión. Gracias. A continuación, María Pía Ponce, de Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ministros. Premier, mi consulta es para usted, precisamente con relación a lo que hablaban hace unos instantes sobre las declaraciones de la presidenta hacia la fiscal de la Nación, donde dejó entrever que hay una alineación entre los medios de comunicación. Yo le pregunto a usted si es que usted cree que hay una alineación precisamente cuando se consulta y se reitera por la inseguridad, que precisamente ayer han asesinado a una niña de 11 años y a su madre en su propia vivienda y se presume que sería por sicariato, el cobro de cupos, porque el padre precisamente es un transportista. ¿Usted cree que hay una alineación por estar preguntando constantemente por los actos de seguridad o las acciones del gobierno ante esto? Y si me permite, por favor. Muchas gracias. Mire usted, cuando nos referimos a la existencia de una sistemática alineación,
no nos referimos a todas las circunstancias, nos referimos a casos puntuales. Por supuesto, el ministro Santibáñez de manera permanente responde a la prensa en diferentes programas y en diferentes oportunidades sobre todo el quehacer de la Policía Nacional a lo largo del país en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia urbana. Eso nosotros no lo consideramos de ninguna manera algo que esté mal o que sea incorrecto, al contrario, hacemos esfuerzos por difundir a través de los medios de comunicación todas las acciones de la Policía Nacional. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, no se difunden. Eso no aparece en los medios. Y ahí es que ese esfuerzo por invisibilizar la buena gestión de la Policía Nacional es el que nosotros tenemos que denunciar. Por eso desde el gobierno utilizamos todos nuestros canales, redes sociales, etcétera, para dar a conocer lo que estamos haciendo. Cuando nos referimos a la alineación de algunos medios de comunicación, es que nos estamos refiriendo a una actitud, reitero, sistemática y muy bien orquestada, que tiene como propósito minar la institucionalidad, generar desestabilización en el gobierno y atacar, en el caso concreto del ministro del Interior, a la gestión de involucrándole en investigaciones que, si bien tenemos que respetarlas y cumplirlas, se encuentran en sede fiscal y ahí es donde deberían permanecer. Pero hay una voluntad, reitero, de permanentemente estarse refiriendo a estos sucesos que ya se encuentran en investigación en vez de estar pensando o estarnos preocupando por las labores que se realizan allá. Y con relación a las víctimas que usted ha señalado, señorita Prevista, nosotros no podemos hacer sino expresar nuestras condolencias con los familiares de estas víctimas y, por supuesto, expresar nuestro más sentido dolor por este hecho. Precisamente la labor del Ministerio del Interior es trabajar para que estos sucesos no se repitan. Siguiente, por favor. A continuación, Bruno Chirinos, de Vía TV. Premier, ministro, muy buenas tardes. Bruno Chirinos, de Vía TV Perú, de Ventanilla, Callao. Hemos escuchado exactamente, para el ministro Quero, hemos escuchado exactamente sobre la construcción de colegios, pero ver el tema, ¿cuándo se va a ver la reconstrucción de colegios? Porque hay colegios que están abandonados por más de 10 años. ¿Cuál es el cálculo, cuál es la lista de los colegios aquí en Lima y en el Callao que faltan por reparar, por reconstruir? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, por eso justamente estamos haciendo incidencia en esa focalización estratégica con el fin de cerrar la brecha y mejorar las condiciones del mantenimiento, la dinámica del mantenimiento en las instalaciones e infraestructuras educativas. En el caso de Lima Metropolitana hemos identificado 350 instituciones educativas en donde vamos a intervenir a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. También hemos identificado otras 300 instituciones educativas en donde estamos trabajando gracias al convenio con el Ejército peruano. Por otro lado, y no menos importante, le estamos dando un rol también al sector privado, a la sociedad civil, para que ponga su granito de arena a través del programa Abraza tu Cole y puedan contribuir a la mejora de las instalaciones o del equipamiento o de algún aspecto que consideren relevante y que ellos quieran atender de manera directa. Abraza tu Cole es un programa en donde podemos incorporar la deducibilidad, no es propiamente un IOAR o un proyecto de mantenimiento integral, pero sí es algo significativo para poder trabajar de la mano con el sector privado como lo venimos haciendo en función de las instrucciones de la señora Presidenta de la República. Por último, también quiero comentarles que desde el Ministerio vamos a hacer intervenciones directas, justamente en esos colegios en donde es más difícil llegar o por alguna razón administrativa es más complejo en términos de la infraestructura que hay que atender. Estaremos en 36 colegios en Lima Metropolitana, debidamente identificados y focalizados, y estaremos en su momento, Premier, invitando a los amigos de la prensa para que nos acompañen. Muchas gracias. Fantástico. ¿Terminamos? Última pregunta a cargo de Marice Vegas, de Latina. Adelante.
Buenas tardes, ministros. Para el Premier, permítame hacerle la consulta respecto a la investigación fiscal contra el ministro Santibáñez. Entiendo que usted en algún momento ha reconocido que tuvo una sociedad con el señor Santibáñez en el pasado, en el que pues, se iba a crear un estudio jurídico, entiendo. ¿Cuáles fueron las causas para que esto no se concrete, para que haya esta ruptura? Porque según un testigo protegido, o sea, en el proceso contra el ministro, él ha señalado que hubo motivos de pagos a jueces por los que se habría dado esta ruptura. ¿Cuál es su respuesta a ello? Señorita, agradezco su pregunta porque he visto que se ha estado especulando sobre este tema y la verdad es que esta es oportunidad para aclararlo. Mire usted, y esto es muy sencillo, si usted va a los registros públicos y pone mi nombre completo, se va a dar cuenta que no existe ninguna sociedad en la que yo haya participado con el doctor Juan José Santibáñez Antúnez. Ninguna. No ha existido nunca. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Era el año 2018-2019 y el estudio Guzmán Napuri me invita a poder participar con ellos en una suerte de relacionamiento jurídico. Se dictaban clases, se daban conferencias y se atendían algunas consultorías también, cosa en la que yo me he desempeñado siempre. Con el devenir del tiempo, el estudio Guzmán Napuri se pone en contacto con el estudio Montoya, que era la razón social que tenía entonces el doctor Santibáñez, y se empezaron a hacer tratativas para explorar la posibilidad que ambos estudios se fusionen. Esta fusión nunca se llegó a concretar porque no hubo un acuerdo para concretarlo. Yo formé en algún tiempo parte de esta experiencia que, como reitero, nunca se concretó, nunca hubo tal sociedad. De hecho, si ustedes van a SUNAT, van a poder comprobar que no existe ningún recibo de honorarios mío girado a nombre del estudio Montoya o Santibáñez, ninguno, porque nunca se produjo. Esto duró, este intento, esta pretensión de fusionar el estudio Guzmán Napuri con el estudio Montoya Santibáñez, duró entre 4 y 5 meses apenas. No hice yo profesionalmente ninguna actividad. Y resulta algo absurdo, no voy a utilizar otro término más fuerte, que en el año 2019, como dice este testigo protegido, yo haya imaginado que me iba a convertir en primer ministro y que iba a convertir en ministro también al ministro Santibáñez. O sea, que eso es de locos. Y por otro lado, quiero afirmar también que no solamente rechazo categóricamente haber siquiera tomado conocimiento de que estos presuntos actos irregulares que se denuncian hayan sido en mi conocimiento, por supuesto que no, lo hubiese rechazado y en principio lo rechazo también, pero lo que quiero decir aquí es, no es posible que de una manera tan ligera unas declaraciones como estas se pretendan tomar por ciertas. Yo le invito de la manera más fraterna, vaya usted a registros públicos, ponga mi nombre, vaya usted a SUNAT, ponga mi RUP. No va a encontrar absolutamente ninguna evidencia de eso. Y dice ese señor que ocultábamos, que no queríamos formar parte de la sociedad porque íbamos a ser más adelante políticos. Señorita, es muy raro que en política un ministro de un gobierno vuelva a ser ministro en otro gobierno. Debemos ser contados los casos. Y como usted puede darse cuenta, yo no tengo las condiciones de pitonizo para ver qué me iba a pasar 6 años adelante. Y menos de que la relación se iba a volver a encontrar en estas condiciones. Así que, por favor, yo rechazo de manera enfática todo esto. Y mire, ni siquiera me he tomado la molestia de pedir que ningún medio se rectifique en el marco de esta libertad, que lo que ustedes ejercen su oficio, pero sea esta una oportunidad para aclarar el tema y reitero, todo es público, así que ustedes no tienen ninguna dificultad en investigarlo y llegar, como yo les digo, a esa que es la única verdad. Gracias. Hemos terminado, ¿verdad?
Que tengan muy buenas tardes. Muchas Bien, gracias. ha sido, Permiso. la conferencia de prensa que ha brindado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, conjuntamente con los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, ministro de Educación y también con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenas tardes, continúen con nuestra programación.